Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social. Isaías, antes de irnos a la pausa, quedó en el aire que usted no iba a hablar de ese joven que llegó a San Pedro luego de su estadía en Estados Unidos y de ya tener parte de su adolescencia y su juventud. ¿Cómo, por qué retorna al país y con cuáles objetivos viene a San Pedro? Honestamente, el objetivo mío era estudiar medicina para luego marcharme nuevamente. A la verdad que era muy joven, tenía 16 años, no había cumplido aún los 17 años. Había estado unos trimestres en una universidad en Michigan, la cual de verdad me encantaba su ambiente, era una universidad cristiana y era un lugar bello, muy acogedor. Pero realmente esos inviernos, pues, uno lo piensa mucho y uno añoraba volver. Yo tenía algo, en aquellos tiempos se utilizaban unas postales que te mandaban. Y yo recuerdo que tenía una del Cristo Redentor que estaba en la entrada aquí de Santo Domingo. Y yo añoraba de poder regresar y comencé a contactar a la universidad, me acuerdo, católica de Santiago, que en ese tiempo ya mi familia se había mudado ahí para que mis otros hermanos estudiaran. Y realmente al final, al cabo, cuando llegué aquí, ya estaban viviendo aquí en Santo Domingo y me fui a estudiar a San Pedro Medicina, que era lo que estaba de moda en ese momento, esa escuela de medicina que había gente de todas partes del mundo. Y así fue, lo estudié en un lugar que aquí que era muy increíble aquello, ¿no? Porque solamente había, de noche casi nunca había luz, solamente había un lugar que tenía una planta, un sitio, un café, y que tú veías la planta y todos los coches que tenían esas lámparas que usan de gas, era lo único que tú veías de noche, y muchos mosquitos y mucho polvo porque las calles todas estaban en ese tiempo destruidas, ya que estaban instalando unos sistemas, no sé si cloacales o de agua en aquel momento. Eso fue, te estoy hablando del año 76. Entonces, realmente fue impactante, pero me acostumbré, como era una cultura ahí muy cosmopolita en aquel momento, y era como más bien una especie de aventura venir a estudiar ahí. Me acostumbré y realmente pues el plan era volver y regresar a Estados Unidos a trabajar. Inclusive me fui a Estados Unidos, trabajé como médico asistente, aún sin ser ciudadano americano, en Miami Correctional Center, una cárcel federal de Estados Unidos, bajo contrato, pero tenía un problema ahí con algún otro compañero de que realmente, y como apenas tenía unos 22 o 23 años. Realmente dije, no, me voy a República Dominicana, allí pongo una farmacia, una cosa, y así camino. Y luego entonces me fui involucrando en los negocios con la familia y con mis hermanos, y terminé dejando la medicina. Hice la pasantía, por supuesto, pero dejé la carrera de medicina a ese nivel. Muy buena Sí. carrera y muy bonita. Y Sí. ya a nivel de negocios de familiares, ¿a qué se dedicó Isaías Ramos? Básicamente nosotros teníamos de importación y de construcción y transporte pesado en aquellos tiempos, y en esos negocios fue que nos desarrollamos. Importación, transporte pesado que venía desde mi papá, porque él lo que tenía era una especie de eso, de transporte, de carga, sobre todo cosas de productos agrícolas. Y cuando regresamos aquí al país, pues mis hermanos también comenzaron por ese tipo de negocio, ¿Y de transporte. cuándo inicia la parte política? ¿Cuándo empieza a interesarse por la política, esa pasión? Que de hecho, me imagino, porque casi siempre es así, es algo que viene con uno, es algo que viene, ese sentido de patriotismo y de luchador
viene desde muy pequeño realmente? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque fíjate, yo nunca participé directamente en un sistema político porque nunca me llenó ninguno en particular. Creo que alguna vez en el año 78 fui en San Pedro y creo que me inscribí en el PRD en aquel momento, cuando las cosas estaban un poquito... Pero yo siempre he sido en esa parte un libre pensador porque nunca he creído mucho en esas ideologías que se venden cuando los principios y los valores no se ponen por delante. Yo creo que no hay ideología en el mundo, ni de derecha ni de izquierda, que pueda triunfar ni pueda encaminar un país hacia adelante si no hay principios y valores. Y yo a lo que más le doy importancia en todo esto es a los principios y los valores que realmente hay que interiorizar para que las cosas puedan caminar. Tú puedes ser tanto de derecha, puedes ser un neoliberalista, puedes ser uno de izquierda, pero si tú no tienes principios, todos van a terminar en el mismo hoyo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros, más que todo, yo no creo mucho en esas ideologías y mucho menos esas ideologías extremistas. Yo creo en el orden, a través de la educación, ¿verdad? A través de la concientización, a través de la coherencia y de la concientización de que los principios y valores hay que resguardarlos. Creo en la justicia también social e institucional, que es vital aguantarla. Y aparte de eso, también en la igualdad de derechos y igualdad de oportunidades para cada ciudadano, porque no creo en esos mundos, en esas sociedades donde se vive en base a privilegios, siempre apretando al más débil, cuando realmente debería ser todo lo contrario. Los principales partidos políticos, los tradicionales, los grandes partidos, que son tres o cuatro, ahora cuatro porque el PRD se dividió con el PRD, pero tradicionalmente el PRD, el PLD, el Partido Reformista, son lo que han liderado y ya cada uno de ellos en su momento han gobernado. Y cada día vemos que el país va en retroceso en cuanto a desarrollo, en cuanto a educación, en cuanto a tecnología. ¿Qué entiende usted la política, esas visiones, esa filosofía de que si es liberal, que si no es liberal, si es de comunista, si es de democrático? Eso ha importado al final, al resumir, el gobierno, cada uno de estos partidos que han gobernado, han prevalecido esos lineamientos, esas ideologías que ellos hacen alarde. La verdad que ellos carecen ya de todas lo que son esas ideologías, más que todos esos conocimientos lo utilizaron para destruir a la sociedad dominicana, porque no hay una cosa peor que tú tener conocimiento sin sabiduría, eso da destrucción por todas partes. Si tú no tienes un equilibrio entre la educación, entre el conocimiento y la sabiduría, lamentablemente va a destruir, porque siempre te va a imponer a través de tu conocimiento y siempre va a tratar de mirar al otro por encima de tu hombro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Durante 20 años tuvimos unos grupos gobernándonos que en verdad venían de un partido que tenía una cierta ideología, adquirieron ciertos conocimientos y más que todo ese conocimiento lo utilizaron para destruir al pueblo dominicano y llevarlo a donde hoy estamos. Que ellos son verdaderamente los grandes responsables y los otros no son diferentes a ellos, son más de lo mismo, porque unos sirven a un amo y otros sirven a otro amo. Ninguno de ellos anda buscando verdaderamente el bienestar del pueblo dominicano, sino todo lo contrario, beneficiarse del bienestar que le corresponde al pueblo para tomarlo para ellos. Y en verdad ningún país del mundo se desarrolla así, sino que más que todo esos países que caen en manos de personas que no tienen conciencia patriótica, ni conciencia moral, ni ningún tipo de principios y valores, llevan a los países siempre al abismo. Y eso es lo que nosotros como sociedad debemos de pensar, de razonar, que si continuamos apoyando
a estas personas para que sigan robando, saqueando y endeudando al pueblo dominicano, vamos a terminar en una situación muy grave donde no podremos tener ningún tipo de respuesta porque estamos siendo vendidos como esclavos a las élites financieras que van a determinar qué van a hacer con nosotros si nosotros aún en estos momentos no tomamos los toros por los cuernos y realmente terminamos de una vez de despachar esta clase política que no tiene ninguna propuesta, ni tiene ningunos principios, ni tiene ningunos valores que ofertarle al pueblo dominicano, sino que todos son más de lo mismo, están mimetizados. Lo único que cambia son las caras, cambian los colores y cambian las siglas, pero después todo lo demás es lo mismo, con el mismo fin. ¿Qué pretende el Frente Cívico y Social trabajar para disminuir la falta de educación y la falta de concientización en los dominicanos, en los ciudadanos? Mira, eso no es una cosa tan complicada, de verdad. Mucha gente lo mira. Hay tantos medios hoy en día donde tú puedes aprovechar y trabajar de manera firme, llevándole al pueblo conocimiento, concientización y llevándole esos valores patrióticos para que el pueblo lo asuma nuevamente. Y eso se puede lograr. Es cuestión de educar, de concientizar, de ser coherente con las personas que vean que si es un gobierno, no es que solo va a querer que el pueblo sea viva educadamente y en orden, sino que todos, desde el más alto al más bajo, todos tienen los mismos derechos y tienen que ajustarse a la ley y al orden. Y eso, para eso se necesita educación. Y esa educación se puede lograr en gran parte educando, concientizando, disciplinando y por supuesto al final de toda esa cadena tiene que haber consecuencias para los que no se ajusten a eso y retomar esos infantes que están apenas surgiendo. Todos esos centros infantiles hay que desarrollarlo en todo el país para que comience a educarse a esas nuevas generaciones con una forma distinta a lo que nos llevaron, porque hay que reconocer algo, tenemos una sociedad que está torcida y como decía Isaías Berlin, árbol que crece torcido jamás su rama endereza, pero sí se puede encarrilar y llevar por un camino más correcto. Ya imagínate tú, nosotros hoy en día tenemos una población de casi 1.2 millones de dominicanos que sufren de adicción a las drogas, al alcohol. Eso es grave, es una situación grave, pero son casos que realmente tú tienes que llevarle una manera de solución, aunque no sea total, pero tú tienes que tratar a esas personas como pacientes, no llevarlo a la cárcel o hacerle la vista gorda. Tú tienes que tratar de enderezar esas personas, de ayudarlo a encaminarlo, porque al fin y al cabo un adicto es un muerto en vida, es digno de pena. Entonces hay que tratar de que esta sociedad resurja y para lograrlo se requieren de todos los buenos dominicanos, que son mucho más que los malos dominicanos, y aunar todos los esfuerzos, porque en el fondo todos queremos vivir en una sociedad que haya orden, que haya justicia y que haya igualdad de oportunidades para todos, porque ¿quién no quisiera vivir en un país como Corea del Sur o Singapur o cualquier país de esos que nosotros vivimos matándonos por irnos a vivir en el exterior? ¿Y cuál es la diferencia? Que allí hay orden, y cuando los dominicanos van a países que hay orden, demuestran que se ajustan al orden. Entonces no es un asunto tan complicado, es un asunto de que haya deseo, porque lamentablemente vivimos en un país donde nos dirigen en un desorden organizado. Sí, no, hay una frase que dice, mi desorden es mi orden. Sí. Realmente es así. Isaías, vamos a una pausa y vamos a continuar, porque usted está hablando de la educación a nivel de infante, a nivel de los niños, a nivel de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Pero ya tenemos una clase política, unos adultos que ya tienen la costumbre del desorden. Entonces ¿cómo se vamos a trabajar con esa parte, con esa clase?
política y a esos adultos, ¿cómo lo vamos a reeducar? No se vayan, que volvemos tras estos consejos comerciales.